Bueno, en esta presentación vamos a hablar sobre las favelas brasileñas, un tema candente últimamente, sobre todo por el tema del Mundial o ahora cuando vino a los Juegos Olímpicos, ya se vio durante la Copa Confederaciones de Fútbol, pero es un tema que no solo cuando el fútbol interesa, es un tema que siempre ha estado ahí, siempre ha sido uno de los problemas fundamentales de la sociedad brasileña. Y bueno, aquí podemos observar una imagen sobre las favelas en Brasil. Podemos observar que son casas que están muy juntas, territorialmente están en un sitio apartado, podemos decir, del centro de las ciudades, y sobre todo se agolpan en las ciudades más importantes de Brasil, ¿no? En la capital, en Brasilia, en Río de Janeiro, Sao Paulo o Curitiba, por ejemplo. Y bueno, empezamos con la presentación y yo creo que lo primero que teníamos que decir es definir qué son las favelas. Traducido literalmente, las favelas serían una comunidad de vecinos de más de 20 pisos, por lo menos, de más de 20 edificios, casas, quiere decir, en un terreno pues no muy estable, en un terreno informal y bastante deficiente, y se relaciona las favelas con los barrios marginales, con los barrios pobres de Brasil, es por tanto los suburbios de las ciudades brasileñas, ¿no? En las favelas es donde vive la gente que no tiene los recursos suficientes para poder vivir, para poder convivir en una ciudad grande, en el centro de la ciudad, y deciden, y no te queda más remedio que viajar al centro de las favelas para poder vivir allí. Pasamos y seguimos con qué son, o sea, podríamos decir por qué existen las favelas. La existencia de las favelas es porque en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, la desigualdad social y económica del país brasileño, del país de Brasil, es enorme, es muy grande, y por tanto esa es una de las claves para que la gente pues decida irse a las favelas, porque es donde se vive con poco, es un barrio, pues el barrio marginal, por tanto ahí no hace falta tener tanto dinero, y es que el salario mínimo interprofesional de Brasil está fijado en 200 euros, que es una de las causas de que no pueda vivir bien la población de Brasil, y por tanto tienen que tirar de estas construcciones, de estas favelas. Además de todo esto, se da un muy preocupante, diría yo, flujo de gente agrícola que viaja al centro, intenta viajar a las grandes ciudades, y viajan sin ningún tipo de recurso, viajan a la aventura para intentar salir de sus ciudades natales, y cuando van al centro pues tienen que vivir en las favelas, no les queda otro remedio, y por tanto cada vez hay más y más, porque tampoco pueden vivir en sus pueblos. Y esta inmigración, al provocar esta masa, no tienen dónde dormir, por tanto pues no les queda otro remedio, como ya he dicho. Y el dato preocupante que me ha parecido importante mencionar es que 1 de cada 5 brasileños vive en las favelas, y eso es un dato que es bastante significativo de cómo está la situación del país carioca. Las favelas de Río de Janeiro. En Río de Janeiro las favelas se han convertido en un punto de interés turístico. Antes se visita el Cristo Redentor, los amantes del fútbol visitarán Maracaná, pero se ha convertido en tradición visitar las favelas, visitar los barrios marginales y ver cómo se vive ahí. ¿Qué se encuentra en esas favelas de Río? Pues se encuentra violencia, se encuentra marginación y, por desgracia, se encuentran muertes. Día tras día pues suele morir gente en alguna favela de Río de Janeiro lo explicaremos luego, pero por los distintos casos de tráfico de armas o tráfico de drogas. Y solo en Río de Janeiro, solo en la ciudad de Río de Janeiro, que recordemos no es la capital de Brasil, hay 1071 favelas, y eso es también un dato esclarecedor de lo que podemos encontrar en la ciudad brasileña. Vamos a hablar un poco de las favelas más importantes, ¿no? Una de las favelas más reconocidas, yo creo que todo el mundo piensa en esta cuando habla de favelas, y es que es la que se encuentra en Morumbi, en la ciudad de Sao Paulo, y es una favela que expresa el contraste clarísimo de la zona donde está el turismo a la zona donde viven en los suburbios, por tanto. Y podemos ver en la imagen como a un lado tenemos la piscina, las pistas de tenis, un hotel grandísimo, y a la otra tenemos todas las casas agolpadas una encima de otra, todas las casas juntas, derruidas, y bueno, es una imagen que
que no deja indiferente, ¿no? Es una imagen que hay que ver y bueno, así está el Brasil. Y hablamos de otra de las favelas. Los amantes del cine, yo creo que también cuando piensan en favelas, piensan en esta favela, situada en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Al oeste de Río de Janeiro se encuentra la favela de Ciudad de Dios, que dio nombre a la película protagonizada por el pequeño C, por el pequeño, valga la redundancia, por el pequeño C pequeño, que se llamaba así, y es una favela de las más peligrosas de Brasil. Es una favela peligrosísima que tiene una de las mayores concentraciones de muertos. Se viven en esta favela que también se ilustra en esa película. Y por último, también los amantes del fútbol pueden recordar una imagen de Cafú cuando levantó la Copa del Mundo, donde se exhibió en la camiseta que ponía 100% Jardim Irene. Pues Jardim Irene es esta favela que se ve aquí abajo en la imagen y se encuentra en Sao Paulo y es una de las favelas más pobres de todo el país brasileño. Yo creo que creo recordar, estaba entre las 3 más pobres de todo el país y tiene violencia casi a diario y esta es una favela que recomiendan no visitar y bueno, es la casa de Cafú, podríamos decir, y es una favela muy peligrosa que últimamente, gracias al envío de dinero del propio Cafú, pues ha podido solventar un poco, pero sobre todo antes era la última, la más pobre con mucha diferencia y estaba completamente en ruinas. Bueno, ¿las favelas son una fama o son una realidad? Muchas veces en Occidente nos planteamos si de verdad las favelas son tan peligrosas o si es un poco pues una moda que se le da o una etiqueta que se le pone a las favelas. Pues bueno, las favelas, como ya hemos dicho antes, son barrios marginales, pero además son los barrios más peligrosos de Brasil. Aunque no todas las personas, obviamente no todas las personas que viven en Brasil son asesinos, son violentos, son ladrones. En las favelas vive gente pobre, pero muchos de ellos trabajan y luego cuando llegan a casa pues tienen el sueño de o hacen lo mismo que cualquier brasileño, se ponen a ver las telenovelas o, aunque suene atópico, pues ver el fútbol y nada, así pueden pasar los días en las favelas, que tampoco son todos iguales, pero lo que sí que es verdad es que la falta de enseñanza en las favelas se muestra y deja sobre todo a que los niños les cueste más luego encontrar un trabajo porque no saben, no han ido a la escuela, no han aprendido nada y por tanto no tienen ningún tipo de conocimiento. Muchos de esos niños de las favelas tienen el sueño de parecerse a sus ídolos, a los Neymar, Robinho, Roberto Carlos, a los grandes futbolistas de la historia, pero esos niños, la gran mayoría de los niños, son el gran problema de esas favelas y lo que hace las favelas peligrosas. Pues son utilizados por los jefes de las favelas, porque cada favela tiene, como si dijéramos, un líder, pues son utilizados por los jefes de las favelas para los asesinatos y el tráfico de droga o el tráfico de armas a cambio de una mísera cantidad de dinero que luego pues seguramente den a sus padres, pero se pone en riesgo la vida de muchos jóvenes y que a los jóvenes a los que no les importa matar a los críos de otras favelas porque así se les ha inculcado desde el líder de la favela. Y bueno, ¿cómo afectó el Mundial de Brasil 2014 a las favelas? Pues el Mundial llegó y para los gobernantes las favelas, sobre todo las favelas más pobres, eran un grandísimo problema, porque la gente iba a ver Brasil, paseaba por Brasil y no podía permitirse, la presidencia de Brasil no podía permitirse ver que la gente viera cómo está la situación en el país y por tanto Dilma Rousseff y su equipo de gobierno pues decidieron tirar por la vía más fácil y desalojar todas las favelas, llegando incluso a matar a los que le ponían resistencia para abandonar sus casas. Bueno, las imágenes de policías llegando a matar incluso a niños llegaron a todo el mundo, pero la gente prefirió hacer oídos sordos y seguir con el Mundial, con la fiesta del fútbol, sin importarle lo que estaba pasando en el propio país donde se celebraba el Mundial. Los desalojos pues fueron constantes, ¿no? Yo creo que imágenes muy repetidas durante todo el Mundial de gente que tiene que abandonar sus casas y son la otra cara del Mundial. Y para acabar, porque vale más una imagen que 1000 palabras, vamos a poner y vamos a enseñar las imágenes, ¿no? La primera de ellas veremos la dureza de los desalojos y la vemos en una imagen donde los policías sacan de sus casas a los habitantes de las favelas. Podemos ver al policía expulsando a la señora. Y por último es una foto, es una imagen que circuló por internet y muestra perfectamente la situación del país. Y tenemos aquí al niño viendo desde las ruinas de su casa, viendo el estadio Maracaná.
y yo creo que esa es la situación de las favelas y lo más preocupante de todo.